Hola Nerea, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación aquí de la Lucha Creativa. Hola, Luca. Hola, te he invitado porque has escrito dos cuentos infantiles, uno en 2019 y otro en 2020. Y, bueno, tú eres licenciada en periodismo y trabajas en el sector como responsable de comunicación en empresas del sector cultural. Y Ujú. según cuentas, naciste con el lápiz en la mano, con la pasión para la escritura. Y imagino que tu trabajo implica eso de redactar textos, de escribir, pero esto no quiere decir que por tu cuenta hubieras hecho algo. Entonces, quería saber si antes de esa aventura de publicación habías hecho algo por tu cuenta para ti o no. Sí, bueno, sí que es verdad que yo desde que tengo uso de razón he escrito, o tengo un poco la sensación de desde niña haber incluso participado en concursos de redacción, haber escrito, bueno, pues siempre ha sido la literatura una de mis asignaturas preferidas en el colegio. Bueno, siempre he estado como muy vinculada al tema de la escritura y de hecho por eso en su día decidí hacer periodismo también, porque me gustaba muchísimo escribir y contar historias. Pero bueno, siempre escribí para mí. Lo cierto Ujú. es que siempre fue un ejercicio más, como más personal, más introspectivo que de cara a publicar algo. Así que en la adolescencia escribía canciones, de hecho alguna de esas canciones luego se publicó en algún disco, Ujú. pero bueno, fueron pinitos muy, bueno, pues muy de andar por casa entre amigos y cosas así. Vale, vale. Y según he leído, según cuentas, en este caso, la chispa que prendió mecha todo el proyecto fue cuando tu hija, con 7 años, volvió a casa y contó que un compañero en la escuela le había dicho, no pareces una chica porque contestas. Entonces, eso te dio la idea, ¿no?, de hacer algo como un cuento para niños sobre igualdad. Eh, Quería saber, o sea, por eso, hasta ese momento, habías hecho, como dices, proyectos pequeños, planta por casa, sin embargo, esto te dio un algo más. Entonces quería saber también qué fue, cómo fue, por qué esta vez sí te pusiste en marcha, cuál fue la diferencia. Ujú. Pues mira, sí que es verdad que hasta esa fecha llevaba ya como una temporada escribiendo post en un blog, y yo sabía que eso me iba a llevar a algún sitio, no sabía cuál, pero sí que en mí había una necesidad como más acuciante de escribir, de seguir escribiendo y de compartir un poco lo escrito. Y tenía algún texto escrito, algún cuento infantil, alguna idea, algún borrador de una pequeña novela, o sea, tenía como cosas guardadas en el ordenador, pero bueno, se quedaban ahí. Y sí que fue esta anécdota que cuentas de mi hija Lucía, cuando vino a casa y me contó esa historia. Yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a escribir algún cuento sobre igualdad y sobre estereotipos de género, porque bueno, pues era algo que yo estaba viviendo en mi propia casa, con mis propias hijas, y bueno, era un tema que me interesaba mucho trabajar con ellas también, por el simple hecho de empoderarles y de prepararles, ¿no? Y cuando Lucía vino con esta anécdota, para mí fue como muy revelador. Fue como una, bueno, una necesidad de darle forma y de contarlo. Y ahí surgió el personaje de Juliet, que al final yo creo que reúne un poco todas esas condiciones de una niña fuerte, valiente, empoderada y con ganas de comerse un poco el mundo, ¿no? Sí, es verdad que también no he dicho que los dos cuentos, uno se llama Juliette Chica Valiente, que es el de primero de 2019, que trata el tema de la igualdad, y el segundo, Juliette y un planeta llamado Tierra, donde es un tema más de ecología, podemos decir. Y quería saber si quizá ya has contestado o ya está la respuesta en lo que has comentado, pero si la experiencia de la maternidad representa un empujón adicional para crear algo y cómo funciona. Yo lo he vivido yo, lo veo en otras personas, tanto hombres como mujeres, que de repente tienes hijos y esto supone varias cosas. Una, que ya no tienes tiempo, el tiempo desaparece, entonces tienes que eh, optimizarlo y sacar todo lo que puedas. Pero otro es que de repente, claro, a lo mejor tienes como una necesidad de pasarles un mensaje o de dejarle algo más
Entonces quería saber si para ti también algo hizo clic con la maternidad en ese sentido. Bueno, yo creo que si hago ese ejercicio personal de pensar qué es lo que ha supuesto para mí la maternidad, sí que creo que soy muchísimo mejor en muchísimos aspectos de mi vida. Yo creo que al final es una revolución en la vida de una persona. Me da igual si es hombre o es mujer, pero sí que es algo que revoluciona un poco en todos los sentidos, ¿no? A una persona. Y sí que de alguna manera tienes, bueno, en mi caso por lo menos, la mejor versión en el sentido de que yo me planifico mucho mejor, me considero mucho más productiva pese a tener mucho menos tiempo, porque al final, bueno, pues es cierto pues que te roban mucho tiempo en muchos sentidos, ¿no? Y lo ganas en otros. Entonces yo sí que creo que nos volvemos mucho menos perezosos, mucho más productivos, mucho más planificados, porque no nos queda otra. Y si quieres sacar también proyectos personales adelante, pues necesitas sacar tiempo donde no hay, ¿no? De hecho, Juliet se ha gestado todo el proceso mientras mis hijas seguramente después de acostarles, mientras dormían ya, y yo me quedaba pues hasta altas horas de la madrugada intentando sacar adelante este proyecto, ¿no? Y luego sí que es verdad lo que comentas, ¿no? Me parece un punto muy interesante el hecho de, no sé si quererles dejar algo más, pero yo sí que tengo un poco la necesidad con esta colección de cuentos, con Juliet, de aportar valores a la sociedad y en edades tempranas, ¿no? O sea, creo que al final Juliet, mediante bueno, pues temas como la igualdad, estereotipos de género, ahora con la ecología, con Juliet y un planeta llamado Tierra, pues el objetivo no es otro que aportar valores a la infancia, darles herramientas para poder trabajar estos temas, que los puedan trabajar con sus aitas en casa, que se puedan trabajar en la icastola y, bueno, al final, pues intentar dejarles un mundo mejor y que ellos contribuyan a ello, ¿no? Ah, sí, sí, a mí también me parece interesante eso. Y entonces, a raíz de lo que comentas, el proceso, quería hablar del proceso de creación, tenías poco tiempo, tenías que optimizarlo. ¿Cuánto te llevó escribir el primero? Y si en el segundo ese aprendizaje te sirvió, te ayudó para hacerlo más rápido o más o menos el tiempo fue parecido y cómo te organizaste. Por lo que entiendo, no fuiste de las que madrugan, sino que al revés, trabajas mejor por la noche. ¿Cómo fue? Sí, sí, trabajo mejor por la noche que por la mañana. Ujú, Pero, pero la verdad es que el proceso creativo en sí, o sea, lo que es el núcleo duro de escribir ambos cuentos me ha llevado en cada uno de ellos un fin de semana. O sea, ujú, yo la verdad es que me gusta muchísimo el papel en blanco, no me asusta en absoluto, me encanta enfrentarme pues a ese momento que es súper especial, ¿no? De que no sabes ni de qué vas a escribir, pero de repente surge una historia. Entonces, en sí, el primer cuento, el de Juliet Chica Valiente, lo escribí un fin de semana, en un puente de diciembre. Bueno, pues le empecé a dar forma, en realidad es un cuento infantil, tampoco es una novela que no tiene ujú, mucho texto, ¿no? Y bueno, sí que partiendo un poco de esa idea inicial de la anécdota que has contado de mi hija Lucía, ¿no? Cuando vino a casa y me contó esa sí, historia, pues a partir de ahí lo que quise crear fueron como situaciones cotidianas a través de las cuales los niños se puedan sentir identificados para trabajar estos temas, ¿no? O sea, cosas que les pasan a ellos habitualmente pues en el colegio, en sus casas, con sus familias, etcétera. Y llevar un poco esa cotidianidad a un cuento, ¿no? Entonces, el proceso en sí de escritura, pues eso, y con Juliet y un planeta llamado Tierra, lo mismo, pues también fue un fin de semana durante el confinamiento, además, que pude ujú, estar yo sola y eso sí, necesito concentración, poder estar sola en este proceso creativo es súper importante y luego sí que ha costado mucho más el proceso posterior. O sea, eso sí, sí que ya es otra odisea. Pero en sí, el proceso creativo, hombre, sí que es verdad que vas como teniendo ideas, hilando cosas, apuntando previamente un poco las ideas que vas teniendo, pero bueno, sí que es verdad que los he parido en poco tiempo. ujú, vale, vale. Y cuando mencionas lo del papel en blanco, supongo que será en sentido eh, figurado, simbólico, o sea, ¿trabajaste 100% en ordenador o, no sé, los primeros bocetos o textos fueron a mano?
en papel. Sí, no, en papel, en papel. A mí me gusta muchísimo trabajar en papel. Y primero me hago esquemas en papel, bueno, voy apuntando como las ideas principales que quiero trabajar en el cuento, pues un poco, bueno, pues ir dividiendo la introducción, el desarrollo del cuento y un poco el final, ¿no? Ir apuntando ahí un poco el esquema, digamos, y luego ya es cuando me pongo a escribir en el ordenador y voy plasmando un poco Vale. lo pensado, pero sí, para mí el papel es súper importante. Para mí también, sí. Y en todo esto, tú dices, en la parte de la escritura es quizá el proceso más corto. Cuando te pusiste en marcha, tenías, o hiciste como una planificación de los pasos siguientes también, o fue un poco sobre la marcha? Primero escribo y luego ya veremos cómo sigo. Bueno, pues con Juliet Chica Valiente, la verdad es que yo lo escribo sin saber todo lo que venía después, pero sí con una firme idea o una firme determinación de esto sí lo quiero sacar adelante, no quiero que se vuelva a quedar en un cajón como otras tantas veces, ¿no? Sí que me parece una historia potente, sí que me parece una historia necesaria, no hay, hasta ese momento no había demasiados cuentos infantiles sobre, bueno, pues sobre empoderamiento, sobre igualdad o Ujú. estereotipos de género y sí que me parece una idea que quiero llevar a cabo, no sé de qué manera, o sea, sí que me embarqué en este mundo sin saber ni lo que era, ni cómo lo iba a hacer, ni si lo iba a autoeditar o iba a buscar una editorial, o sea, era, bueno, yo esto lo quiero sacar adelante y lo sacaré de una manera u otra, ¿no? O sea, esa determinación, esa perseverancia fue lo que me hizo publicarlo finalmente. Vale, y relacionado con esto de la perseverancia, esos dos cuentos son proyectos tuyos que nacen de tu ganas y voluntad de hacerlo. Entonces, al no tener nadie detrás con ningún plazo de entrega, eso muchas veces es una dificultad adicional porque si decides abandonar, realmente no pasa nada para el mundo exterior, nadie te diría nada. Entonces, a veces puedes tener esa tentación o esa complicación de, claro, ¿cómo puedo sacar tiempo para algo que nadie me ha pedido cuando tengo el trabajo, tengo la familia y muchas otras obligaciones? Entonces, me gustaría saber si has tenido dificultades en ese sentido, decir, no sé, si de confianza en el proyecto, de mentalidad, es decir, ¿cómo gestionaste eso? Pues mira, a ver, no te voy a negar que seguramente en el proceso hubiera momentos de, bueno, pues de tener un poco lo que se llama síndrome de impostor, de cómo voy a publicar yo algo, pero si yo no soy escritora, bueno, pues eso yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Y evidentemente está en el camino, pero sí que hubo una determinación, o sea, con este proyecto sí que hubo una determinación de querer publicarlo. Y de hecho yo decía, no sé cuándo, no sé cómo, si finalmente tengo que poner pues, dinero de mi bolsillo, ¿no? De alguna manera para poderlo publicar, lo pondré, pero quiero que salga adelante. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? A la hora de, si tú crees en tu proyecto y crees que, bueno, que es algo que merece la pena compartir con los demás, pues esa determinación es lo que te lleva a hacerlo. Ujú. A pesar de todas las pegas que se puedan poner en el camino, que son muchas, ¿eh? O sea que la autoedición no es un camino fácil, pero es un camino muy gratificante. Vale. Y como comentaste que tuviste otros proyectos, ¿qué fue lo que te dio ese plus de determinación en este proyecto comparado con otros? ¿Es la temática o el hecho de ver que podías hacer algo interesante también para tus hijas? ¿Qué hubo ahí? Pues quizá el que los otros proyectos no los acabé nunca, o sea, se quedaron Mm, ahí. Quizá ver que esto sí que tenía un principio y un final, que había ya un personaje, y luego también me ayudó mucho el hecho de conocer al ilustrador, a Rubén Barriga Caballero, que es parte fundamental de este proyecto, y el hecho de conocerle a él y decirle, mira, Rubén, yo tengo esto, he escrito un cuento, no sé si lo publicaré, si no, no sé cómo, lo quiero sacar adelante, te lo voy a dejar para que lo leas y si te gusta y te apetece ilustrarlo, pues es todo tuyo. Y entonces el hecho de embarcar a otra persona en el proyecto y verle también muy ilusionado y luego pues ver que esto me parece una parte preciosa y bueno, es brutal, ¿no? Ver cómo ese personaje nace ujú, sí. y como pues de repente el primer boceto que me pasa Rubén de Juliet y ya ves ese personaje lo ves como tangible, ¿no?
Y yo creo que ese momento es cuando ya, bueno, es como que das el paso, ¿no? Que ya no es solamente tuyo, sino que lo compartes con otra persona y de alguna manera te comprometes también con el proyecto. Exacto, Creo que sí, es eso, importante. Que a exacto, me veces parece. dejarlo para uno mismo y al final sí que es verdad que es más fácil que acabe en un cajón, ¿no? El hecho de compartirlo te hace comprometerte más. Exacto, sí, no, eso también me parece fundamental. Y a veces es eso lo que hace que un proyecto no siga hasta terminarse porque eres tú solo Mm. y eso es más difícil. Sin embargo, si compartes con otra persona, te comprometes efectivamente y te retroalimentas de la ilusión, del empuje del otro, y eso ayuda a salir adelante. Sí, Sí, comentaste eso de el ilustrador, efectivamente, os conocíais desde antes, ¿no? Habíais trabajado juntos, sí. ¿no? Por lo que he leído, entonces, eso, bueno, fue más fácil también. Él se encargó también de maquetarlo o solo de las ilustraciones. No, él se encarga de todo, se encarga de ilustrarlo y se encarga de la maquetación también. Que eso, bueno, pues también facilita un poco el proceso Ujú. porque bueno, en una única persona, ¿no? Descargas toda esa parte que tú no sabes hacer. Vale, vale. Y he leído que el libro ha pasado también por el control de una especialista en lenguaje de igualdad, ¿no? Por la temática. Sí. Y entonces, digamos, hubo varias partes en el proceso y eh, para sacar adelante el proyecto también tuviste como el apoyo económico de la Diputación de Guipúzcoa. Entonces, la pregunta es, ¿qué cubrió, cómo utilizaste, aprovechaste la subvención y qué habría pasado, sobre todo, de no tener ningún apoyo? ¿Habrías seguido adelante de todas formas o cómo te lo Pues planteabas? no lo sé, yo creo que sí, porque ya te digo que tenía una firme determinación de publicar esta historia, pero sí que es verdad que nos habría costado mucho más, porque al final no partes de cero, no tienes esos recursos económicos para llevarlo a cabo, ¿no? Es la diferencia entre, la principal diferencia al inicio entre una autopublicación y que esté una editorial detrás tuyo, que al final la editorial adelanta el dinero Ujú. y paga los costes de imprenta, etcétera. En este caso, al ser una autopublicación, tú te encargas de todo el proceso, con lo cual aprendes muchísimo y es, como te decía antes, muy gratificante, pero bueno, también es un desembolso económico importante, sobre todo hablando de un álbum ilustrado, ¿no? Sí. Porque esto encarece muchísimo a nivel de imprenta, es decir, es un libro con tapadura, bueno, pues con una paginación también ecológica, bueno, está muy cuidado en ese sentido, entonces sí que es verdad que el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa fue un impulso fundamental al proyecto. Tuvimos la grandísima suerte, yo siempre recomiendo a todos los guipuzcoanos que visiten una oficina que tiene la Diputación de Guipúzcoa en Reyes Católicos, que es Cabu Legoa, porque ahí te asesoran sobre proyectos culturales, no solamente sobre la edición de libros, sino cualquier proyecto cultural que uno quiera llevar a cabo. Es gente que está especializada, que sabe cómo conseguir subvenciones, que sabe ponerte en contacto con otras personas, que te aconseja, por ejemplo, como bien decías, pues hubo una consultora de igualdad detrás del cuento de Juliet y fueron ellas también las que nos lo propusieron y Ujú. creo que con todo el acierto del mundo, ¿no? Al final, bueno, siempre es mejor que lo revise, aunque sea matices, ¿no? Pero bueno, alguna cosita sí que matizaron, ¿no? En el cuento. Entonces, bueno, este apoyo fue fundamental, claro, nos dieron 6.000 euros para poder poner en marcha la edición, con lo cual, pues pudimos asumir los gastos que tiene una publicación de este tipo. Vale, vale. Y lo publicaste en dos versiones, digamos, en castellano y en euskera. ¿Hiciste tú los textos de los dos? Supongo, pero no estoy seguro. Entonces, pregunto, ¿o mandaste a traducir una de las dos versiones? Sí, no, yo lo hice, lo escribí en castellano y lo mandamos a traducir. Lo traduce Vitez. En las dos ocasiones lo ha traducido la misma empresa. Vale, vale. Y comentaste eso que es elegiste el camino de la autopublicación. Entonces quería saber si lo tuviste o cuándo lo tuviste claro, cómo fue el proceso mental y logístico de llegar a esa elección. ¿Por qué y cómo fue el proceso? Bueno, la verdad es que por un lado es muy difícil de cero entrar en una editorial. O sea, el mundo editorial ya me avisaron, porque tengo amigos en editoriales y ya me habían avisado. O sea, el mundo editorial es quizá incluso hasta más difícil que el musical o el cinematográfico, ¿no? O sea, es un mundo muy cerrado.
Las editoriales hoy en día pues tienen a sus propios escritores y bueno, sí que es verdad que hay nuevas promesas y van saliendo nuevos escritores, pero bueno, es difícil que de cero te contraten o te cojan una publicación, a no ser que te conozcan por alguna cuestión, ¿no? Eso por un lado. La verdad es que lo mandamos a editoriales, ¿eh? Y en las editoriales nos decían que les gustaba el proyecto, pero que no encajaba en ese momento con las publicaciones que tenían Mm. previstas para ese año, ¿no? De hecho, varias editoriales me dijeron que me llamarían un poco más adelante. Bueno, se quedó ahí, yo tampoco insistí mucho. Eh, y enseguida surgió la posibilidad, bueno, conseguimos la subvención de la Diputación de Guipúzcoa y eso es lo que nos dio también alas a poderlo autopublicar. Pero yo también creo que la autopublicación es una gran aliada en estos momentos para cualquier creador, porque yo no sé si esto se sabe, pero el autor de un libro se lleva máximo el 10% de la venta del libro. Entonces, esto, yo no me dedico exclusivamente a escribir bueno, es que sería inviable, pero la autopublicación sí que te permite tener una ganancia un poco mayor Ya, del sí, libro, sí. ¿no? Al final el 10%, bueno, pues fíjate, entre Rubén y yo, o sea, el 5% de cada libro vendido. Entonces, bueno, la autopublicación sí que es verdad que tú adelantas el dinero y tú eres el dueño y señor de todo el proceso, pero también tiene una parte preciosa que es que tú eliges cómo va a ser la portada, cómo van a ser las páginas interiores, el formato del cuento, no sé, tú hablas con la imprenta. Yo me acuerdo todavía el día que metimos a imprenta Juliet Chica Valiente, fue un amigo mío a grabarlo para luego hacer un montaje de un Ajá. vídeo que bueno, publicamos en YouTube y tal. Sí, lo vi. Y, bueno, a mí se me saltaban las lágrimas viendo el cuento ahí en la imprenta. Entonces, bueno, es súper bonito. La verdad es que la autopublicación te permite estar muy encima del proceso y luego, bueno, pues si consigues venderlos, pues tienes una ganancia un poco mayor, ¿no? Al final las librerías evidentemente se quedan un porcentaje, como es lógico, pero bueno, el resto te permite cubrir los gastos de ilustración, maquetación bueno, y de imprenta, ¿no? Que son importantes. Vale, vale. Entonces, según entiendo, elegisteis el camino de eh, contactar una imprenta y encargar vosotros como una tanda de ejemplares para Ujú. luego venderlos. En algún momento, en el proceso de elegir cómo hacerlo, os planteasteis también la opción de eso, la impresión bajo demanda, no adelantar dinero, sino, no sé, ir a Amazon o Ingram Spark y que se imprimiera un ejemplar solo cuando alguien lo compraba o fuiste directamente a la imprenta o por qué descartaste la otra opción? Pues el caso de la otra opción, la verdad es que al ser, o sea, cuando es un libro ilustrado es más complicado hacerlo bajo demanda. Los costes también suben mucho y Amazon, nosotros lo tenemos en Amazon como ebook, pero no lo tenemos como tapa blanda. Porque al final, bueno, no sé, si coges el cuento, ¿no? Lo tienes en tus manos y bueno, pues al final es lo que te decía, es una tapa dura, una paginación, bueno, pues con un grosor de página, no sé, pues es muy especial y yo no lo veía en tapa blanda, no lo veía con otro tipo de impresión. Pero bueno, son opciones perfectamente válidas para otro tipo de productos. Por ejemplo, si publicas una novela o publicas un poemario, pues es perfectamente válido. Luego hay editoriales que te cogen el producto, digamos, y hacen, como tú dices, bajo demanda, Ujú. pero bueno, sí que te cobran una cantidad. Luego ellos dicen que te hacen la promo, te lo venden en librerías y tal. Pero bueno, hay que leer la letra pequeña de estas cosas Sí, también. Yo no aconsejo hacerlo sin tenerlo todo como muy previsto, porque luego te puedes llevar también sorpresas. Conozco gente que lo ha hecho y pues les dicen que va a estar a la venta en FNAC y luego tampoco es así, porque FNAC si compra, claro, como es bajo demanda, luego ya no puede devolverlo. Entonces, bueno, es complicado. sí, sí, efectivamente. En esos casos, que son casos de coedición, el camino de la coedición es complicado, puede ser peligroso, hay de todo. Sí, Entonces hay empresas serias, propuestas serias y otras que se aprovechan un poco de las ganas que sí, de tiene publicar. de publicar. Y, sí, Sí. y eso que dices efectivamente de la tapadura, es verdad que los cuentos infantiles suelen tener tapadura, entonces no hacerlo de tapadura
como que encaja menos, aunque haya casos. Y al parecer Amazon ahora está como testeando la opción y puede que, al parecer, ya está sacando, se podrá sacar también en Así. tapadura. Ah, qué Pero bien. bueno, vale, vale. Vale, y de todo ese proceso, ¿cuál disfrutaste más? Supongo que la escritura, pero bueno, ya me dirás. ¿Y cuál fue lo más complicado y difícil que menos disfrutaste? Bueno, la verdad es que ahora viéndolo con la distancia, te diría que disfruté de todo, pero seguro que no. Ujú, ujú, O sea, se me ha quedado como un sabor bueno, ¿no? De la experiencia. Y de hecho, luego con la segunda experiencia, con el segundo cuento, ha ido todo mucho más fácil, mucho más rodado. Esto es como con el segundo hijo, que ya tienes la experiencia previa y es todo sí, más fácil. Pero, pero sí que, bueno, pues me imagino que el proceso de, pues hasta que lo ves, ¿no? O sea, se hizo largo el primer cuento. O sea, desde que yo lo escribí hasta que se publicó pasaron 2 años. ujú, Entonces sí que se hizo, y de hecho hubo muchos momentos en esos 2 años que yo seguía con mi determinación de publicarlo, pero no sabía si se iba a publicar. ujú, Entonces, bueno, pues esa etapa de estar un poco en terreno de nadie, ¿no? De, bueno, de pasar muchas noches siguiendo, pensando en el proyecto, haciendo, bueno, pues pensando fórmulas y tal, pero sin saber, pues esa parte sí que fue más, esa incertidumbre que con el segundo pues ya no lo tuve porque bueno, pues ya fue como más rodado, ¿no? Fue escribirlo, enseguida pasárselo a Rubén y a Pablo porque se incorpora otro ilustrador con el segundo cuento y en cuanto lo tuvimos pasarlo a imprenta, o sea, sí, el segundo lo escribí en abril y en noviembre ya lo teníamos en las librerías, ¿no? O sea que bueno, el proceso fue más corto. vale, vale. Y hablando de la autopublicación, vosotros imprimisteis unas copias para venderla, entonces está la parte de crear el libro, de imprimirlo, tener las copias físicas y luego está la parte de llegar al público, la distribución. Me parece que el libro, los dos cuentos están disponibles en tu web, ¿no? Ujú. Que es nereacortavitarte.com, si no me equivoco, y en FNAC. Eh, ¿Cómo ha sido eso del proceso de distribución? Bueno, pues es otro mundo también, que también, bueno, lo vas aprendiendo en mi caso, según lo he ido haciendo. La distribución, tú puedes encargar a una empresa de distribución que lo distribuya y entonces te garantizas que va a estar en muchos más puntos y que, bueno, pues la venta va a ser mucho mayor. En mi caso, como hicimos una tirada inicial de 500 ejemplares, 300 castellano, 200 euskera, bueno, yo trabajo en FNAC, con lo cual para mí fue una vía fácil poderlo dejar ahí, poderlo dejar en FNAC, distribuirlo a todas las tiendas de FNAC, que estuviera también en la web. Y de entrada el primer planteamiento fue ese. Eh, claro, estas empresas de distribución también, evidentemente, como es lógico, se quedan también un porcentaje de las ventas. Entonces, si tú lo distribuyes directamente, pues no pierdes ese porcentaje, ¿no? Entonces yo lo que hice fue dejarlo en FNAC y luego en librerías cercanas a mí, vamos. Ujú, Pues, está en Oncha, está en Lagun, estaba en Bronte, en Irún, pero luego cerró la librería, está en Noski, en Rentería. Bueno, pues voy buscando puntos de distribución que sean, bueno, pues accesibles para mí. Con este segundo cuento, bueno, pues nos pusimos en contacto con Elcar y Elcar también lo distribuye. vale. Entonces, bueno, se ha ampliado la distribución. Esto es como yo siempre digo, esto es un paso de hormiguita y mi pretensión es un poco que en cada proyecto mejorar los procesos. Al final es, bueno, ir mejorando según vas conociendo un poco el mercado. Pero bueno, la verdad es que tuvimos suerte porque la acogida fue súper especial, fue súper bonita. Y bueno, la presentación que hicimos con el primer cuento, con Juliet Chica Valiente, pues solamente ese día ya se vendieron, no sé si 70 ejemplares y entonces fue un arranque muy, muy positivo para el proyecto y la edición en euskera la tenemos agotada ahora mismo. Sí, listo, sí, sí. Así que Bien, está bueno, bien. a seguir peleando. Sí. En el caso de las librerías pequeñas, como Onza, por ejemplo, fuiste a hablar o a mostrar el libro para ver si podían interesarles o cómo ha sido el proceso en la práctica de Pues en acercamiento. algunos casos voy directamente a la librería y les enseño el cuento y les hablo del proyecto y en otros casos les mando un correo electrónico, depende
depende del tiempo que tenga, porque pues como decíamos, no me dedico a esto en exclusiva, entonces tampoco tengo todo el tiempo. Al final, mira, la mayor dificultad que yo tengo es que no tengo demasiado tiempo para dedicarle al proyecto. Claro. Que me gustaría poderle dedicar más tiempo y de hecho cuando tengo un poco, o sea, un día libre, pues es lo primero que hago, porque bueno, pues porque es un proyecto que me gusta y que le pongo mucho corazón a todo lo que tiene que ver con él, pero sí que es verdad que no tengo... Entonces hay veces que les mando un correo electrónico, les mando la ficha del libro, les explico el proyecto, les mando enlaces a noticias que han aparecido en los medios de comunicación y normalmente, bueno, pues te cogen algunos ejemplares en depósito y lo que se vende, pues lo facturas y lo que no se vende, pues te lo devuelven. Claro. Vale, 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 interesante. Y vamos más o menos terminando, pero quería solo comentar, volviendo atrás a la parte inicial del proceso, quizás la más placentera de cuando estás creando, ¿no? Materializando algo que antes estabas solo en tu cabeza y vas escribiendo. Normalmente eso es estado placentero, ¿no? Que llaman el estado de flow, ¿no? El estado de experiencia óptima. Quería saber si, si te encontraste en esa situación de donde todo más o menos fluye y parece que no hay, el tiempo se para. Y quería saber tu experiencia en ese sentido y si mm, ese estado placentero podría ser casi una razón autosuficiente para hacer que alguien quiera crear algo. Sin duda, sin duda. Yo creo que a todos los que amamos la escritura y nos gusta escribir y lo utilizamos como una manera también de vivir. O sea, yo no concibo no concibo la vida sin escribir, aunque sea para mí, ¿eh? Pero sí, ese momento de, bueno, pues de creación, de crear algo que luego puedes compartir o no, es de por sí ya suficientemente válido como para llevarlo a cabo. O sea que sí, yo animo a todo el mundo que tenga ¿no? esa sensación de querer escribir y que le guste escribir, que no lo deje, vamos. Claro, claro. Vale, vale. Bueno, por mi parte, yo creo que he preguntado todo lo que tenía curiosidad por preguntarte, pero no sé si hay algo más que no te he preguntado y quieres decir o te esperabas que te preguntara y no sé si tienes algo más que comentar. No, a mí me gusta mucho la entrevista, Luca. Me parece que es muy bonito poder explicar también cómo es el proceso creativo de cada uno, ¿no? Que seguro que es diferente entre diferentes autores y creadores, pero sí que creo que, pues lo que decíamos antes, que la autoedición es una manera de que cualquier persona que quiere y crea que tiene un proyecto, bueno, que puede compartir con los demás, pueda sacarlo adelante. Que no es como antaño que necesitábamos a una editorial que nos publicara y si no estábamos un poco vendidos, ¿no? Que hoy en día con las redes sociales además es muy fácil llegar a otras personas en otras partes del planeta y que bueno, si crees en ello y tienes un proyecto pues bonito que puedas compartir, pues la autoedición es una opción muy buena, ¿no? Vale, vale, muy bien, vale. Entonces, para terminar, igual puedes decir tú que tienes mejor dicción, decir dónde, o sea, el nombre de tu web y dónde el título de los libros y donde quien esté interesado pueda echarle un vistazo y si quiere Vale. llevárselos. Vale, pues sí, los libros están a la venta en www.nereacortavitarte.com y bueno, el primer cuento es Juliet, chica valiente, sobre igualdad y estereotipos de género. Y bueno, aquí es muy importante también señalar que no lo hemos dicho, que el personaje principal es Juliet, pero hay un personaje masculino que es Bruno y que le damos muchísima importancia en el cuento porque viene a mostrar un poco las nuevas masculinidades también, ¿no? Ujú. Y luego el segundo cuento es Juliet eta luriz zeneko planeta bat, Juliet y un planeta llamado Tierra. Y con este cuento pretendemos trabajar valores como la sostenibilidad, el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestras playas y nuestros océanos. Y bueno, pues que están a disposición en esta página web y en las librerías. Vale, vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo tu experiencia. Ha sido muy interesante. Tenía muchas ganas también de hablar y conocer el proyecto desde dentro. Así que te agradezco otra vez haber aceptado la invitación y bueno, muchas gracias. Igual nos veremos por aquí, como los dos vivimos en Donostia al final, igual algún día nos Gracias a veremos. ti.
Muchas gracias a ti, Luca, por dar visibilidad a estos proyectos que son tan pequeños en el fondo, pero que bueno, que tenemos todo el alma puesto en ellos. Así que muchísimas gracias a ti. Vale, muchas gracias y un saludo a todos. Hasta luego.